anuda. Listo, ahora estamos. Bueno, Pablo, que es el que ingresó último, bueno, ahí se conecta Franco, todavía no vimos nada, así que, hola Franco. Vamos a ver los puntos que les quedaban de la unidad 20, ¿sí? Estos puntos, el punto 5 y el punto 6. Vamos a empezar por el punto 6, así terminan ustedes de redondear el tema de los elementos del acto jurídico, ¿sí? Cuando ustedes vieron la noción, ya la vimos, ya vieron esas características que tiene que tener este acto jurídico, de la licitud y que sea voluntario, ¿sí? Vieron los elementos de ese acto voluntario, que esté obrado con discernimiento, intención, libertad, las causas que obstaculizan cada uno de esos elementos internos, y el elemento externo que vimos también, el tema de esa manifestación de voluntad, cómo se puede exteriorizar, y por qué medios o por qué modos, que ustedes vimos también, si era verbalmente, por escrito, por signos inequívocos, etc. Eso lo vimos. Ustedes vieron también el tema de los elementos del acto jurídico, ¿sí? Comenzaron a ver, hola Facundo, el tema del sujeto, el objeto, y ahora nos queda la causa, ¿sí? Entonces, vamos a ver la causa y después vamos a enganchar el punto 5, que son las modalidades, ¿sí? Del acto jurídico, y que son todas estas, son estipulaciones que en cierta medida van a alterar, ¿sí? A ese acto jurídico puro y simple. Le agregan como un plus, como un extra, ¿sí? Y vamos a hablar de la condición, del plazo y del cargo o modo. Entonces, primero lo que vamos a ver es el tema de la causa. Hoy preguntaban, bueno, justo que mencionaban a Rivera, si ustedes ven en el libro de Rivera, habla de la causa del acto jurídico y lo primero que hace es diferenciar, ¿sí? O establecer las acepciones o las distintas acepciones que tiene este término de causa. ¿Sí? Él habla de una causa fuente, de una causa fin o final y de una causa motivo. Cuando se refiere Rivera a la causa fuente, ustedes lo van a ver cuando vean obligaciones. ¿Por qué? Porque esta causa fuente, como su nombre lo indica, o si tenemos en cuenta, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las fuentes del derecho? Bueno, es más o menos algo similar, es de qué emana o de aquello que emana un determinado efecto jurídico, una determinada relación obligacional. Entonces, para hablar de una causa fuente, ¿sí? En el plano de las obligaciones, vamos a decir que puede haber, por ejemplo, una ley, puede ser una causa fuente. ¿Por qué? Porque de esa ley se van a generar vínculos jurídicos obligacionales, ¿sí? Se van a generar contraprestaciones u obligaciones entre las partes. También podemos hablar de un hecho ilícito, de un contrato, ¿sí? Entonces, son todas causas fuente de obligaciones. Eso con respecto a la causa fuente. Por otro lado, tenemos la acepción que hace Rivera, que habla de la causa final o la causa fin, ¿sí? Esta causa final, que tanto la causa final como la causa motivo, son las que vamos a ver en el día de hoy como elemento del acto jurídico, ¿sí? Cuando hablamos de la causa final, nos estamos refiriendo o estamos contestando esa pregunta de ¿para qué se realiza o se celebra ese acto jurídico? ¿Sí? Aquello que las partes persiguen al realizar un acto jurídico. Por ejemplo, en el caso de una compraventa, ¿para qué celebramos el contrato de compraventa? El comprador porque quiere adquirir la cosa, ¿sí? Quiere que le entreguen una determinada cosa, llámesele un auto, un celular, un inmueble, ¿sí? Y el vendedor celebra ese contrato de compra-venta, ¿por qué? Porque quiere recibir un precio, ¿sí? Por ese auto, por ese celular, por ese inmueble. Quiere percibir como contraprestación un precio. Entonces, ese es el para qué celebro el acto jurídico de esta causa fin. Ahora vamos a ver que en el código se adopta y se refiere a la causa objetiva, ¿sí? A la causa final o a la causa fin objetiva. Y por otro lado, tenemos la causa final, pero la causa motivo, ¿sí? Que tanto Llambias Rivera como otra parte de la doctrina hablan de un elemento o de un sentido subjetivo. Es decir, ya no contesto para qué celebro ese acto jurídico, sino por qué. Por ejemplo, en el caso de la compraventa, ¿sí? Era ¿para qué celebro el acto? A los efectos de adquirir la cosa.
en el caso de la causa motivo, es por qué quiero adquirir esa cosa. ¿Sí? Si yo quiero vivir en ese inmueble, si yo quiero poner una oficina en ese inmueble, ¿sí? Es el móvil, ese elemento interno, esa voluntad interna que tiene el sujeto que lo lleva a celebrar ese negocio jurídico. ¿Se entiende la diferencia? Uno es objetivo, ¿sí? Ahora lo volvemos a ver. En el aspecto objetivo, esta sería la causa fuente la dejamos de lado, la vamos a ver en obligaciones. En esta unidad en particular, en derecho civil, vamos a ver la causa final o la causa fin. Con estos dos aspectos, el subjetivo y el objetivo. Entonces, por un lado, tenemos, como dijimos, la causa objetiva, ¿sí? Que es la finalidad perseguida por las partes y que va a ser uniforme, va a ser igual, ¿sí? En todos los contratos de la misma especie, o en todos los actos o negocios jurídicos de la misma especie. En todos los contratos de compraventa, el comprador va a querer adquirir la cosa, ¿sí? Que se le entregue la cosa, y el vendedor va a querer recibir un precio, como contrapartida o como contraprestación. ¿Sí? Entonces, en todos los contratos de compraventa, la causa objetiva va a ser la misma, ¿sí? La causa final va a ser la misma. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, esta causa lo que me permite es individualizar o tipificar el contrato o el acto jurídico. Contrato de compraventa, uno va a adquirir la cosa y el otro va a adquirir un precio como contraprestación, ¿sí? Mientras que la causa subjetiva, como dijimos, no va a ser uniforme, sino que va a ser diferente, ¿sí? En cada acto o negocio jurídico que se celebre, aunque todos sean compraventas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo quiero, como dijimos antes, comprar este inmueble y mi causa motivo, ¿cuál es? Mi causa subjetiva, ir a vivir en ese inmueble, ¿sí? Ahora, puede ser que yo quiera celebrar el mismo contrato de compraventa, quiero comprar el inmueble, pero la causa motivo, la finalidad interna, esa finalidad o ese motivo que impulsa a la parte a celebrar ese contrato es para poner una oficina, ¿sí? O un fondo de comercio. ¿Se entiende? Entonces, esos son los dos aspectos, por eso Rivera habla de un dualismo, ¿sí? Habla de dos aspectos de esta misma causa final, de un aspecto objetivo y de un aspecto subjetivo. Estos dos aspectos surgen, si ustedes miran el 281, ¿sí? Cuando hablamos de causa, tienen que leer el 281, el 282 y el 283. Si ustedes miran el 281, van a ver que en la primera parte dice la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Es esto que venimos hablando de la causa objetiva, es ese fin que otorga el ordenamiento jurídico cuando yo quiero celebrar un determinado negocio jurídico, en este caso la compraventa, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Uno adquirir la cosa y el otro adquirir el precio, ¿sí? Entonces, el ordenamiento jurídico es el que nos da esta causa objetiva. Y la segunda parte de este artículo es la que se refiere al sentido subjetivo. Para que esta causa final subjetiva sea o se convierta en elemento esencial del acto jurídico, ¿sí? Sea relevante jurídicamente, es necesario que el motivo interno de las partes esté exteriorizado en el acto, ¿sí? Dice, también integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácita, ¿sí? Entonces, si son esenciales para ambas partes, para que este motivo interno mío sea elemento esencial del acto jurídico, se requiere que se haya exteriorizado, ¿sí? Que se haya, que surja en forma tácita o expresa del acto jurídico. Por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, ¿y cuándo? Supónganse que yo pago un viaje, ¿sí? Si yo pago un viaje, a ver, ustedes me dirán, bueno, ¿qué importa si yo exteriorizo o no esta causa motivo o esta causa fin subjetiva? El tema va a ser después en lo que respecta al cumplimiento del contrato o el cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Por eso les digo que lo van a ver después, cuando hablemos de responsabilidad o de incumplimiento contractual. Si yo compro un pasaje, ¿sí? Y no digo que el motivo de ese viaje es porque, supónganse, compro un pasaje para el 3 de enero del 2021, de 2022, perdón, y no digo que el motivo de ese viaje es porque el 4 de enero del 2022 hay un congreso, no sé, supónganse que me voy a España,
y voy a participar de ese congreso, ¿sí? Si yo expreso esta causa, es esa causa motivo de por qué, ¿se acuerdan que decíamos? ¿Por qué yo voy a comprar ese pasaje? ¿Sí? Entonces, ahí la estoy exteriorizando. Yo voy a viajar porque tengo que ir al congreso, ¿sí? Si se frustra, ahora vamos a ver cuándo se puede frustrar el acto jurídico por la imposibilidad de cumplimiento de la causa. Si se frustra, distinto va a ser el cumplimiento o no por parte de la agencia de viajes, ¿sí? Si yo digo que es para un congreso y supónganse que no se puede viajar, ya mi contrato se frustró, porque si yo paso el 5 de enero, que esto pasó mucho ahora con el COVID y con la pandemia, ¿sí? Sobre todo en los viajes de egresado, o en los viajes de boda, o en los viajes por congreso, por trabajo, ¿sí? Si ese viaje tenía un objetivo, que era, por ejemplo, el congreso, ya no va a cumplir su finalidad o esa causa. ¿Me explico? O sea, si ya pasó la fecha y no pude viajar, porque supóngase por la pandemia, ¿sí? Entonces no pude viajar, yo no voy a poder exigirle el cumplimiento a la agencia de viaje, porque a mí ya no me sirve, ¿sí? Entonces voy a poder exigir la resolución o la rescisión de ese contrato y eso conllevará a responsabilidades, eso aparte, ¿sí? Quién cumple, quién paga, cuánto paga. Pero ya no le voy a exigir que cumpla, porque a mí no me sirve. Distinto es si yo compro un pasaje para un viaje, pero no digo el motivo. En ese caso, no es el motivo, después yo no le puedo decir, ah, no, pero yo ahora ese pasaje no me sirve porque yo iba a un congreso el 4 de enero, pues yo no lo expuse, ¿sí? Entonces, ese motivo, al no exteriorizarse, no formó parte esencial de ese acto jurídico. ¿Se entiende? Entonces, por eso dice que integra la causa como elemento del acto jurídico los motivos exteriorizados, ¿sí? Cuando sean obviamente lícitos y hayan sido incorporados en ese acto, ¿sí? Que ese viaje era un viaje de egresado, por ejemplo. Y ya, si ya egresé y ya no quiero ir porque ya no tiene la misma finalidad, ¿sí? No cumple con mi motivo interno. ¿Se entiende? Entonces, tiene que estar causalizado en ese acto jurídico para que sea relevante para el derecho y constituya elemento esencial del acto jurídico. Bien, esta causa para que sea amparada o protegida por el ordenamiento jurídico, sí por el derecho, tiene que ser válida, ¿sí? Y para que el acto sea válido, esta causa debe ser real y debe ser lícita. Por eso, cuando ustedes vean, van a ver que en todos los libros se habla de los defectos de la causa. ¿Cuándo puede ser que la causa tenga algún defecto? Podemos hablar, ahora lo vamos a ver, de la falta de causa, la falsa causa, ¿sí? Cuando la causa sea falsa, cuando la causa falte, la causa ilícita y la frustración de la causa, que es más o menos esto que veníamos hablando del viaje. ¿Por qué importan estos supuestos? Porque el efecto va a ser distinto, ¿sí? El efecto puede llegar a ser la readecuación del contrato, ¿sí? Esto que decíamos, bueno, a ver, se frustró el contrato por esta pandemia, pero en realidad no fue definitivo en la frustración. ¿Por qué? Porque yo no viajé ahora, pero con la agencia de viajes puedo convenir que voy a viajar el año que viene, ¿sí? Porque total, no sé si es lo mismo, pero bueno, o sea, no fue tampoco negligencia de la agencia de viajes, fue por el tema del COVID. Entonces, programo el viaje o lo reprogramo para el año que viene, se readecúa ese contrato. Pero puede ser que la frustración sea definitiva, como dijimos antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no voy a viajar, porque el Congreso ya no está más, entonces no voy a viajar. En ese caso, no voy a readecuar el contrato, sino que ese contrato se va a extinguir. Voy a pedir su rescisión o resolución, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de estos defectos de causa y que los efectos van a ser distintos. En virtud del 282, que no dice mucho, así no nos queda colgado, la primera parte dice que la causa se presume, ¿sí? Salvo prueba en contrario. Todo acto jurídico, el juez, o sea, la ley presume, ¿sí? Que tiene una causa, ¿sí? Que no le falta este elemento indispensable o este elemento esencial del acto jurídico. Entonces se presume, mientras no se pruebe lo contrario, que el acto jurídico tiene una causa.
La segunda parte del 282, fíjense que nos habla de la falsa causa, ¿sí? Y nos dice, el acto es válido, aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en otra causa verdadera. Entonces dijimos que si la causa es falsa, es decir, es irreal, es simulada, no existe, en ese, o sea, no hay, es falsa, no hay causa, en ese caso vamos a tener la nulidad del acto, ¿sí? En el caso de que la causa sea falsa. Salvo, como dice el 282, la segunda parte, salvo que se funde o esconda o detrás de esta falsa causa haya una causa verdadera. En este caso, el acto jurídico va a ser válido, ¿sí? No va a ser nulo. Todas estas palabras ustedes las van a ir anotando, pero las van a ir viendo a lo largo de estas unidades. Fíjense que hablamos mucho de nulidad, ¿sí? Y que eso lo van a ver cuando vean nulidades, ¿sí? Cuando hablamos de nulidad es un defecto que tiene el acto jurídico en el momento de su nacimiento, en su origen, ¿sí? Cuando nace, cuando se crea el acto jurídico, tiene un defecto, ¿sí? Que después van a ir viendo ustedes, y que puede llevar a la nulidad del acto. ¿Qué quiere decir esto? Que se le van a quitar al acto jurídico todos sus efectos propios, como si, o sea, es inválido, no tiene efectos, ¿sí? Estas nulidades van a ver ustedes que pueden ser absolutas o relativas, que acá cuando vean nulidades, no sé con quién lo ven, pero presten mucha atención porque se confunden siempre y es súper importante. Por un lado, antes teníamos y como 6 clasificaciones de nulidades, ahora tienen solamente 2, absoluta y relativa, total y parcial. No se tienen que acordar más que eso, antes teníamos 6, o sea, se tenían que acordar un montón de cosas. Absoluta y relativa, a grandes rasgos, porque lo van a ver después, se protege, o sea, lo que la ley tiene en cuenta es a quién protege. Si va a proteger al orden público, ¿sí? A toda la sociedad, que vamos a hablar de nulidad absoluta, ¿sí? Y nulidad relativa cuando se protege a un particular, a la víctima, ¿sí? Supónganse que se está protegiendo a un incapaz, a un menor, a la persona contra la cual obró por error esencial, o contra la cual se le engañó mediante el dolo, ¿sí? Entonces, en la nulidad relativa se protege al individuo, se protege a la parte, al damnificado, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la nulidad, o sea, a grandes rasgos se lo digo, pero para que lo vayan entendiendo, porque después se lo confunden, dicen absoluta todo el acto, relativa una parte del acto es nulo. No, ¿sí? Absoluto protejo los intereses sociales, relativo protejo el interés particular de la víctima, ¿sí? Llámesele del menor, del incapaz, ¿sí? Del lesionado, ahora cuando vean lesión. Nulidad total, ahí sí, cae todo el acto jurídico, ¿sí? Va a ser inválido todo el acto. Y nulidad parcial, van a ser inválidas algunas cláusulas, y siempre que estas cláusulas sean separables. Ustedes acuérdense eso, después lo van a ver bien, ¿sí? Entonces, nulidad total y nulidad parcial. Nulidad parcial, solo van a caer algunas cláusulas, ¿sí? las que sean pasibles de nulidad, y no todo el acto jurídico como en la nulidad total. Esto entre paréntesis, recuérdenlo cuando vean nulidades, pues siempre se lo confunden y siempre se preguntan. Bueno, retomando. Entonces, cuando la causa sea falsa, ¿sí? En este caso, en principio el acto va a ser nulo, salvo que esconda o que detrás de este acto con causa falsa, ¿sí? Con causa simulada, haya un acto con una causa verdadera, ¿sí? En ese caso, el acto va a ser válido. Por ejemplo, en los casos de simulación lícita, ¿sí? No simulación ilícita, que ya lo van a ver, cuando hay simulación lícita. Es decir, cuando yo celebro un acto jurídico escondiendo, por ejemplo, un acto jurídico, otro acto jurídico. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuándo puede ser lícita? Cuando yo no engaño ni a terceros, ni a la ley, ni al ordenamiento jurídico. Un caso que generalmente se da es si, por ejemplo, yo simulo que le vendo a Ivo mi inmueble, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me voy de viaje, supónganse, a España, a vivir unos meses. En vez de darle un poder general, que sé que no va a abarcar la totalidad de todas las cuestiones que él pueda tener que hacer con mi casa, se la vendo, pero hacemos un contradocumento y decimos que en realidad la venta es simulada. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que él administre mi casa
pague los impuestos, arregle algo si tiene que arreglar, si llega, no sé, conteste un juicio si llega a un juicio con respecto al inmueble, que él la maneje para que la administre, ¿sí? Pero en vez de darle un poder amplísimo, se la vendo. Entonces queda a nombre de él, pero ambos sabemos que cuando yo vuelva, volvemos a transferir el dominio a nombre mío. ¿Sí? Eso es una simulación lícita, no engañamos a terceros. ¿Sí? Distinto es si yo se la vendo para no pagar, ¿sí?, unas deudas, o para no pagar impuestos, o para, etcétera, o para no sé, que no me pida alimentos mi ex marido, no sé, mi ex mujer, ¿sí? Entonces, ahí habría una simulación ilícita. Yo intento, ambos sabemos que de esta manera engañamos a un tercero, ¿sí? Entonces, en estos casos de causa falsa, el acto va a seguir siendo válido si hay uno detrás, si se funda en otra causa verdadera. Esto de, en vez de darle un poder, le vendo la casa, pero en realidad la causa es verdadera, ¿sí? Y no es una simulación lícita. Ese sería un ejemplo. Cuando hablamos de falta de causa, si la causa falta, ¿sí?, no tiene causa el acto jurídico al momento de su celebración, ¿sí?, en el momento en que nace el acto jurídico, ¿sí?, en la etapa genética del acto, eso va a llevar a la nulidad del acto. ¿Por qué? Porque le va a faltar uno de los elementos esenciales, que es la causa, ¿sí? Entonces, al faltar uno de los elementos esenciales, ese acto va a ser nulo, ¿sí? Entonces, cuando falta la causa, va a ser nulo. Por ejemplo, en el caso de una fianza, ¿sí?, que se celebre un contrato de fianza y la deuda ya se abonó, ¿sí?, la deuda ya se pagó. En realidad no tiene causa, porque la fianza es garantizar una deuda que se debe, ¿sí? Entonces, si la deuda ya se abonó, ya se pagó y no hay deuda, no puedo celebrar un contrato de fianza, no tiene causa. ¿Se entiende? Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de esto de falta de causa en el momento de celebración del acto. Si la causa falta durante la ejecución del acto jurídico, ¿sí?, acá ya podemos hablar de rescisión o resolución del contrato o del acto, imposibilidad de cumplimiento o frustración de la causa, los ejemplos que dábamos antes con respecto a los viajes, ¿sí? Entonces, podemos rescindir un contrato o resolverlo, por ejemplo, en el caso de los pactos comisorios por casos de incumplimiento contractual. También puede faltar la causa cuando hay una imposibilidad de cumplimiento. Por ejemplo, supónganse que yo le compro a Catalina un caballo, porque es un caballo de carrera súper ganador y yo quiero ese caballo, ¿sí? Y resulta que el caballo, cae un rayo, pobre caballo, lo mata y se muere. Entonces Catalina no puede cumplir con esa obligación, ¿sí? Hay una imposibilidad de cumplimiento por falta de causa, no puede, o sea, no puede entregar, no puede cumplir con la obligación porque no puede entregar la cosa. ¿Por qué? Porque la cosa ya no está, porque yo quiero ese caballo, no otro, porque ese era el ganador, ¿sí? Entonces ahí hay una imposibilidad de cumplimiento, se extingue ese acto jurídico o ese negocio jurídico por imposibilidad de cumplir. Catalina no puede cumplir con esa contraprestación. Y en el caso de las frustraciones de la causa, bueno, ya lo vimos más o menos, esta frustración puede ser definitiva, ¿sí? En este caso se va a resolver o se va a rescindir el acto jurídico. También creo que, por ejemplo, a ver, si yo compro, supónganse, un fondo de comercio y no tiene habilitación municipal, ¿sí? Entonces yo lo compro, celebramos la compraventa, tenemos una causa, pero después durante la ejecución resulta que no tenía habilitación y resulta que no puedo conseguir la habilitación porque no me la dan, porque ese fondo de comercio no tuvo habilitación municipal, no lo puedo usufructuar, entonces ese acto jurídico se ve frustrado, ¿sí?, por falta de causa, ¿sí? Entonces, ¿qué pido yo? Si lo puedo readecuar porque me dan la habilitación, perfecto, pero si la habilitación municipal me la deniegan y no me la van a dar, pido la rescisión o la resolución de esa compraventa, ¿sí? ¿Para qué quiero un fondo de comercio si no lo puedo usufructuar? ¿Sí? O lo mismo si compro un taxi y no tiene licencia. Compro un auto y ¿para qué lo quiero si yo lo quiero utilizar para el servicio de taxi? ¿Sí? Si no me van a dar la licencia, entonces se frustra, ¿sí?, por falta de causa ese acto jurídico. ¿Se entiende? O puede ser esta frustración de la finalidad de este acto jurídico, puede ser temporaria,
con esto que decíamos de el viaje, ¿sí? Hay pandemia, no puedo viajar, pero una vez que la pandemia termina, me pueden readecuar o podemos continuar con este negocio jurídico, ¿sí? Falsa causa ya vimos. ¿Qué pasa? La falsa causa se va a dar siempre como dijimos, la simulación ilícita, y que puede llevar a la nulidad en el momento de nacimiento del acto, ¿sí? Cuando hablamos de nulidad es cuando hablamos de un vicio congénito, ¿sí? Cuando nace el acto jurídico. Y cuando hablamos de causa ilícita, ¿sí? Acá también nos remitimos al artículo 1014, si quieren lean el 1013 y el 1013 y el 1014, que se refieren a los contratos. Por eso les digo que esto lo van a ver cuando vean contratos, ¿sí? El 1014 habla de la nulidad cuando la causa ilícita es por ser contraria a la moral, a las buenas costumbres, al ordenamiento jurídico, ¿sí? En esos casos en que la causa sea ilícita, esto va a traer aparejada la nulidad del acto, ¿sí? Una causa ilícita puede ser que se compre un inmueble, no sé, para poner juegos clandestinos, ¿sí? Entonces la causa motivo es ilícita, ¿sí? Contraria a la moral o a las buenas costumbres, o al ordenamiento jurídico. Acá algunos consideran que para que haya causa ilícita es necesario que ambas partes conozcan de la ilicitud de esa causa, ¿sí? De que ambas partes sepan, porque si no, tendríamos que, en el caso de que alguna de las partes obre de buena fe y no conozca la ilicitud de esa causa en ese negocio jurídico, es necesario indemnizarla, ¿sí? No la vamos a hacer responder por un acto con causa ilícita, por un acto nulo, si en realidad no tenía conocimiento, ¿sí? Si obró de buena fe. En ese caso, bueno, se tendrá que probar esta cuestión y se tendrá que indemnizar a la parte perjudicada. La nulidad acá, la mayoría de la doctrina dice que hablamos de una nulidad absoluta, ¿sí? Porque hablamos de una causa ilícita y que generalmente va a ir en contra del orden público, ¿sí? De la sociedad toda. Sin embargo, algunos doctrinarios dicen que podría darse una nulidad relativa, por eso yo les quería esclarecer qué era nulidad absoluta y nulidad relativa, porque puede ser que la causa ilícita perjudique solo a una de las partes, ¿sí? O a un particular. Por ejemplo, se daría el ejemplo de si yo vendo, no sé, una venta de influencias, si yo vendo influencias nada más, o cosas irrisorias que no tienen valor, ¿sí? No sé, qué sé yo, algo que no tenga ningún valor, y yo lo vendo, entonces estoy perjudicando a la otra parte, en realidad no a la sociedad toda. Pero la mayoría considera que en el ámbito contractual hablamos de una nulidad absoluta. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué importa si es nulidad igual? O sea, si el acto va a ser inválido, sea nulidad absoluta o nulidad relativa. Cuando vean nulidades, van a ver que la diferencia está en lo que respecta a la prescripción y a la posibilidad de confirmar el acto jurídico. Los actos jurídicos de nulidad absoluta, ¿sí? No son confirmables y son imprescriptibles. Después lo van a ver por qué, pero si no nos vamos a extender demasiado. Y los actos jurídicos de nulidad relativa son confirmables y son prescriptibles. Bien, entonces, acá lo que me interesa es que sepan los defectos que puede tener la causa y los efectos que produce en el negocio jurídico, ¿sí? Si falta la causa al momento del nacimiento, vamos a llevar a la nulidad porque falta el elemento esencial del acto. Si hay una falsa causa, puede ser nulo o puede ser válido si esconde o si hay detrás una causa verdadera, ¿sí? Una causa lícita y verdadera. En el caso de la causa ilícita, contraria a la moral, a las buenas costumbres, etc., la mayoría de la doctrina habla de una nulidad absoluta, ¿sí? Entonces va a ser nulo de nulidad absoluta. Y en el caso de la frustración de la causa, ¿sí? Esto ya es durante la ejecución del negocio jurídico y no en el momento de su nacimiento. En estos casos podemos hablar de una readecuación, de una resolución o rescisión, es decir, de una extinción de ese negocio jurídico, pero se extingue
o continúa, pero no es nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la causa o la frustración de la causa o la imposibilidad sobreviniente es, como lo dice el nombre, sobreviniente, no es congénito al momento del nacimiento. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Hagan un me equivoco y hagan así. Bien. El último, ¿sí? Bien. El último de los artículos, así vamos practicando. Cuando les dicen signo de equívoco, ustedes todos hacen así. El último de los artículos es, sí. Quería comentar una cuadra de mi casa. Había una señora que tenía peluquería y alquiló la peluquería con los clientes. Ay, no escucho. No lo estoy escuchando, Néstor. A ver. Ahora sí. A una cuadra de mi casa había una peluquería y la señora se le ocurrió alquilar la peluquería con las clientas. Pero resulta que después las clientas se iban atrás a la casa para que le haga la peluquería. Y la señora no tuvo ningún cliente. Así que le exigió la devolución del dinero. Está bien, bueno, una cosa es porque se frustre por falta de causa, otra cosa es, bueno, que haya alguna cuestión contractual del contrato de locación y que lleve a la rescisión de ese contrato, ¿sí? Porque uno no cumple con el destino, porque, o sea, le da otro destino a la cosa, o porque, bueno, por algún incumplimiento contractual. Bien, y el último de los artículos habla del acto abstracto, ¿sí? En estos casos son aquellos actos, por ejemplo, bueno, son aquellos actos en los cuales la causa, si bien no está presente, ¿sí? No es visible, no está exteriorizada, no surge en forma explícita, eso no quiere decir que no tenga causa el negocio jurídico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se dan los títulos ejecutivos, en los títulos de crédito, en los pagaré, en los cheques, ¿sí? Ustedes si vieron algún cheque o algún pagaré, no tiene exteriorizada la causa, ¿sí? Yo le doy un cheque a alguien y pongo un monto, pero no pongo por qué le estoy pagando a Pablo, avísenme si... no pongo por qué le estoy pagando a Pablo 5.000 pesos y que fueron en concepto de mercadería que me vendió, supóngase, o de alquiler y de una oficina y le estoy pagando los 5.000 pesos, ¿sí? Son incausados, pero eso, o sea, nosotros lo llamamos incausados porque la causa no surge del documento, sino surge en forma expresa, del pagaré tampoco, o a veces ahora cuando hacemos... sí, a veces ni siquiera está especificado quién. Digo que a veces ni siquiera está especificado a quién lo va a cobrar. Bien, sí, en ese caso, generalmente, como son títulos ejecutivos, el portador es el que puede ejecutar, ¿sí? A cualquiera de los endosantes o al librador del cheque, por ejemplo, ¿sí? Salvo excepciones, salvo cuando cruzamos, o sea, cuando el cheque dice páguese A y está imputado a Catalina, o sea, pero si no, es al portador. En este caso, estos títulos valores también yo les decía que se dan a veces ahora en las transferencias electrónicas que hacemos de los bancos. Vieron que no tiene tampoco la causa. Yo le transfiero a Lorena 5.000 pesos, pero no dice por qué se los transfiero, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya una causa. ¿Por qué? Porque la causa es que yo le transfiero a Lorena porque le compré un libro, supóngase. Pero la transferencia electrónica no está expresa la causa. En estos tipos de títulos valores, o ya les digo, el pagaré, el cheque, hay una causa subyacente, ¿sí? Pero lo que nos dice el artículo es la inexistencia, ¿sí? Estos defectos, la falsedad o la ilicitud de la causa, ¿sí? Los defectos de la causa que veníamos viendo, no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, salvo, bueno, que la ley lo autorice. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier discusión que yo quiera realizar y que esté vinculado a la causa del acto, ¿sí? Entre las partes, ¿no? Ya sea que yo diga, no, bueno, me quiere cobrar estos 5.000 pesos, pero en realidad la causa no existió, o el acto o la causa fue ilícita, o la causa era falsa, ¿sí? Cualquier discusión vinculada a la causa del acto se posterga con posterioridad al cumplimiento del pagaré, ¿sí? Entonces, primero yo tengo que pagar y después podré discutir cualquier cuestión con respecto a la causa de ese título ejecutivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un pagaré, el deudor no cumple,
ejecuto el pagaré, ¿sí? Mediante un juicio de ejecución de este título ejecutivo. Lo ejecuto, es un juicio cortito, mucho más cortito que un juicio ordinario, ¿sí? De conocimiento, un accidente de tránsito, un daño y perjuicio, ¿sí? Entonces, yo ejecuto, intimo a Gabriela para que me pague, si no me paga, le embargo, le ejecuto los bienes, etcétera, ¿sí? Y cobro. Una vez que ella me paga, ahí ella va a poder iniciar un juicio posterior de conocimiento para discutir la causa, ¿sí? Para decir, no, me cobró, pero en realidad ya me lo había cobrado, ya se lo había pagado. A ver, si ella tiene los recibos, presenta los recibos de que ya me pagó y puede discutirlo en ese juicio ejecutivo. Pero las excepciones que ella puede poner son muy, muy escuetas, ¿sí? Que es falso el título ejecutivo, que la firma no le pertenece a ella, que ya lo pagó total o parcialmente, dice, mira, le dice al señor juez, yo ya pagué, tengo acá los recibos, y dice que ya pagué el cheque, no, pero tiene que estar imputado ese cheque, no un recibo por 5.000, ¿sí? Tiene que estar imputado al cheque número tanto y que ella me pagó ese cheque. Pero si no, cualquier cuestión relacionada a la causa se va a postergar con posterioridad al cumplimiento de ese título ejecutivo. ¿Se entiende? Estos son los llamados actos abstractos. Yo lo he preguntado en los orales, ¿sí? Con respecto a los defectos de la causa, ¿qué pasa con el acto abstracto? Si tiene o no causa, ¿sí? Si es un acto jurídico va a tener causa, si no, vamos a hablar de un defecto de causa. Pero esa causa subyace y no figura en forma explícita en el título ejecutivo o en el negocio jurídico, que es ese cheque o ese pagaré. ¿Se entiende? Bien. Esto con respecto al 283, que es muy sencillo, pero bueno, para que lo entiendan. Entonces, no influye esa causa en la validez o en los efectos de este acto jurídico en principio, o sea, yo podré reclamarlo con posterioridad al cumplimiento. ¿Bien? Bueno, eso con respecto a la causa. ¿Qué es la causa? O sea, qué tipo de causa o qué acepción se recepta nuestro código en el 281, cuáles son los defectos que puede tener esa causa y cuáles son los efectos que cada defecto va a tener, ¿sí? ¿Qué efectos produce? Si la nulidad, ¿se acuerdan que decíamos? La frustración, o sea, la readecuación, la extinción de ese negocio jurídico. Y después esto del acto abstracto, si tiene o no causa, y bueno, a qué se refiere el acto abstracto. Y el otro puntito que nos toca, vamos rapidito, creo que está en Rivera, no sé por qué me preguntaban, pero ahora que saben que son las modalidades del acto jurídico, son la condición, el plazo y el cargo. Creo que debe estar. Distintas clases, régimen jurídico. Cuando hablamos de modalidades del acto jurídico, son estipulaciones, ¿sí? Que en cierta manera le van a quitar, no sé, o van a modificar o van a alterar la plenitud del acto jurídico, ¿sí? Este acto jurídico puro y simple se va a ver alterado por una modalidad, ¿sí? Siempre van a ser accesorias al acto jurídico y el efecto es de quitarle esa pureza, ¿sí? Eso de ser un acto jurídico puro y simple, porque va a tener como un plus, como un extra, ¿sí? Ya sea que hablemos de una condición, de un plazo o de un cargo. ¿Cuáles son los efectos? O van a ser insegura la existencia del acto jurídico, ya vamos a ver en el caso de la condición, van a limitar la exigibilidad del acto jurídico, ¿sí? En el tiempo, vamos a ver cuando hablamos de plazo, ¿sí? Limita que ese acto jurídico se exija, ¿sí? El cumplimiento se exija, o obligan, cuando vamos a ver ahora el cargo o el modo, obligan al titular del derecho a cumplir una prestación accesoria, a cumplir otra cosa, un plus, una obligación extra, ¿sí? Entonces, 343 al 357, modalidades del acto jurídico, artículos 343 al 357. No es necesario que lo sepan todos, ahora vamos a ir viendo lo más importante de cada uno. Condición 343 al 349, yo se los digo, los tengo anotaditos acá, no me los sé todos de
o sea, es para que se ubiquen en el código, nada más. Perdóname, Analia, no lo estoy pudiendo encontrar en el libro. ¿En Rivera? En Rivera. Yo no lo encontré en Rivera. Yo no lo encontré, por eso lo dejé sin... Por eso, Paula me pregunta, ¿alguien lo encontró en Rivera? No, yo tampoco lo encontré. No. Bien, entonces después yo les voy a hacer o un apunte o les saco de otra doctrina y les dejo. Si no hay nada, y no hay nada en el campus. No. ¿Me podés repetir, aunque sea los artículos, así lo leo por lo menos de ahí? Del 343 al 357, si mal no anoté, vamos a ver las modalidades del acto jurídico. Ok. Ya les digo, no es para que se sepan todos los artículos uno seguido del otro, sino que yo les digo para que lo busquen en el código y se ubiquen. 357. Esperen, sí, cargo prohibido, ahí terminamos. Bien. Condición, que es la primera, del 343 al 349. ¿Sí? Cuando hablamos de condición, ustedes seguramente han escuchado, es una condición suspensiva o es una condición resolutoria, o cuando hablaban del nacimiento con vida, ¿se acuerdan que decíamos que era una condición resolutoria, si fallece, es como si nunca hubiera existido, ¿sí? Entonces se condicionaba a ese hecho futuro e incierto, ese nacimiento con vida, todos los derechos que podía haber tenido esa persona por nacer. Entonces ahí había una condición. Cuando hablamos de condición, es un acontecimiento, ¿sí?, futuro e incierto. ¿Qué quiere decir esto? Que aún no se ha verificado, ¿sí?, por eso hablamos de futuro, y que no se sabe, se ignora si se va a producir o no. Por eso hablamos de que otro de los requisitos, el primero es de futuro y el otro es incierto. Hay una incertidumbre. No sabemos si ese acontecimiento futuro se va a producir o no, ¿sí?, si va a existir o no. Entonces, el código que nos dice, se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos, ¿sí?, una estipulación, una cláusula que le ponemos al negocio jurídico, por la cual las partes subordinan la eficacia de ese acto jurídico o la resolución a un hecho futuro incierto. ¿Sí? Fíjense que lo que se va a subordinar es el nacimiento o la adquisición de ese acto jurídico o su extinción, su resolución. ¿Sí? ¿A qué? A un hecho futuro e incierto. Se requiere para que haya condición que el hecho sea, que haya una incertidumbre, que yo no pueda tener certeza de que ese hecho va a ocurrir o no. Eso no quiere decir de que sea un hecho que nunca va a ocurrir, o sea, que no puede ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, te voy a regalar, o sea, bueno, Catalina, te voy a regalar un libro cuando llueva. Eso es un hecho futuro, pero es cierto, ¿sí? Porque yo sé que si no, o sea, si no va a llover hoy, va a llover mañana, y si no va a llover el domingo, ¿sí? Ahora, o sea, pero va a llover, ¿sí? Distinto es que yo le diga, te voy a regalar un libro cuando en Mar del Plata haya un huracán. Es incierto, porque en realidad hay una incertidumbre que nunca hubo un huracán, ¿sí? Entonces, ¿puede pasar? Sí, puede pasar, pero no sabemos si va a pasar, ¿sí? El ejemplo más claro es esto de que yo les digo, bueno, te voy a comprar una casa cuando te recibas de abogado o de abogada, ¿sí? Entonces, es un hecho futuro e incierto. ¿Por qué? Porque se tienen que reunir un montón de condiciones para que ella se reciba de abogada, ¿sí? Entonces, ahí sí puedo condicionar. O lo mismo, te voy a dar 1.000 pesos, ¿sí? Hasta que te recibas de abogado, ¿sí? Ahí la condición es resolutoria. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar los 1.000 pesos mensuales, pero hasta que se reciba de abogado. Cuando se reciba no se los doy más, ¿sí? Entonces se extingue ese derecho. ¿Se entiende? Entonces, se requiere que el hecho sea futuro e incierto. Vamos a ver que cuando hablamos de plazo, el hecho va a ser futuro y va a ser fatal, va a ocurrir. No sabemos cuándo quizá, pero si yo le digo, por ejemplo, si hablamos de la muerte de una persona, ese no es un hecho futuro e incierto, ¿sí? Porque no sabemos si va a ocurrir o no. En realidad sabemos que va a ocurrir. ¿Cuándo? No sabemos, ¿sí? Si la persona se va a morir hoy, mañana, o de acá a 5 años, o a 20, pero se va a morir,
¿Se entiende la diferencia? Si yo les digo, le vamos a poner de nombre a esta plaza el nombre de tal actor, supónganse, no sé, o de tal persona célebre, o de tal, no sé, político, cuando se muera, ¿sí? Esa no es una condición. ¿Por qué? Porque eso es un plazo, ¿sí? Que no sabemos, o sea, que es incierto, sí, el plazo es incierto porque no sabemos cuándo se va a morir, pero se va a morir, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de una condición, de un hecho futuro e incierto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para que haya condición es necesario que este hecho futuro sea futuro e incierto. Hay una parte del artículo 343, que es la segunda parte, que habla de una condición impropia. ¿Cuándo es esto? Porque dice que el hecho no es futuro, sino que es presente o pasado, y que ya ocurrió, ¿sí? Pero las partes pueden sujetar, pueden estimular, pueden establecer en sus cláusulas la eficacia, ¿sí? O resolución de un hecho que sea pasado o presente cuando no saben si ocurrió, cuando ignoran que ese hecho ya pasó, ya ocurrió, ¿sí? A ver, las partes pueden establecer en un acto jurídico que cuando ellas en su faz subjetiva no saben que ese hecho ya pasó, pueden tomarlo como condición, ¿sí? Si fue presente o pasado y ya ocurrió, pero ellas no lo sabían. Por eso hablan de una condición impropia, que es la segunda parte del 343. Entonces, en este caso se puede establecer como hecho condicional un hecho presente o pasado, siempre que en la fase interna de las partes éstas ignorasen que ya hubiese ocurrido, ¿sí? A eso lo llamamos condición impropia, pero si no, el hecho tiene que ser futuro e incierto. Los dos efectos o las dos clases de condiciones más importantes son la condición suspensiva y la condición resolutoria, ¿sí? La condición suspensiva es cuando queda supeditado la adquisición de un derecho a la realización de ese hecho futuro e incierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho no existe, ¿sí? Hasta que no suceda ese hecho condicionante. ¿Sí? Si yo le digo, Catalina, te voy a comprar una casa cuando te recibas de abogada, ¿sí? El acto o el negocio jurídico va a nacer, ¿sí? Ella va a adquirir ese derecho cuando se reciba de abogada. Por eso hablamos de una condición suspensiva. Se suspende en el tiempo la adquisición de ese derecho. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en la condición suspensiva queda supeditada la adquisición del derecho a la realización del hecho previsto, ¿sí? De ese hecho futuro e incierto. Cuando te recibas, te compro la casa, ¿sí? Mientras tanto, no adquirió, o sea, ese acto jurídico no tiene efectos, ¿sí? No tiene efectos porque Catalina no adquirió su derecho a tener la casa, ¿sí? Entonces, en la condición suspensiva nace el acto jurídico cuando se produce el hecho, ¿sí? Cuando se produce ese hecho condicionante, que ella se reciba de abogada. Mientras que en la condición resolutoria, el acto jurídico va a tener efectos desde su nacimiento, ¿sí? Yo le decía, te voy a pagar, Catalina, 1.000 pesos por mes, ¿sí? Hasta que te recibas de abogada. Entonces el acto jurídico comienza a tener efectos, porque yo todos los meses le voy a pagar, ¿sí? Y se extingue cuando se da el hecho futuro e incierto, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en el primero no va a tener efectos hasta que no pasa ese hecho condicionante, ese hecho futuro e incierto. En el segundo de los casos, en la condición resolutoria, el acto jurídico tiene efectos, ¿sí? De hecho, Catalina me puede exigir esos 1.000 pesos, y se extingue cuando se da la condición resolutoria, cuando se da el hecho futuro e incierto. Ya se recibió, ya no me los puede exigir más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se extinguió ese derecho. ¿Se entiende uno y otro? Sí, porque los efectos van a ser distintos. Con respecto al efecto de la condición, salvo pacto en contrario, los efectos no van a ser retroactivos, sino que van a ser hacia futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que si se da la condición, es decir, lo que tenemos que ver es qué pasa cuando se cumple la condición, ¿sí? Porque mientras tanto,
un acto jurídico no tiene efectos, ¿sí? O sea, eso con respecto a los efectos del acto jurídico. Ahora, los efectos, una vez que se cumple la condición, ¿qué pasa? Si la condición es suspensiva, el acto jurídico se va a convertir en puro y simple, ¿sí? Ese acto jurídico que estaba en expectativa, porque yo todavía no le di la casa a Catalina, pues estábamos esperando que ella se reciba. Entonces, si la condición es suspensiva, el efecto va a ser que el acto se convierte en puro y simple, ¿sí? Entonces, el titular del derecho se lo consolida, o sea, Catalina consolida su derecho de recibir la casa, y puede exigir su cumplimiento, ¿sí? Si yo no le doy la casa, ella va a exigir el cumplimiento. Va a decir, bueno, ya, a ver, ya me recibí, ese fue el hecho futuro incierto, entonces dame la casa, y puede exigir el cumplimiento. En ambas partes se van a entregar las prestaciones debidas. En este caso yo le tengo que dar la casa, ¿bien? Y en el caso de la condición resolutoria, si ocurre ese hecho condicional, queda aniquilado, ¿sí? Se extingue el derecho que tenía Catalina y va a operar la restitución. Como dijimos que no es retroactivo, como era antes en el Código Civil anterior, entonces la restitución sería si las partes se deben algo, supónganse que sería al revés. Yo le digo, bueno, te doy la casa hasta que te recibas de abogado. Cuando te recibes de abogado me la devolvés. ¿Sí? Te presto mi casa hasta que te recibas. En ese caso, si la condición es resolutoria, como tiene efectos hacia el futuro, es decir, efectos inmediatos, se extingue ese préstamo que yo le hago de la casa y ella me la tiene que devolver, ¿sí? En el caso del dinero, como yo le entregaba dinero, y el efecto de la condición resolutoria es hacia adelante, lo que yo ya le di no me lo va a tener que devolver, ¿se entiende? ¿Sí? Pero el efecto, una vez que se cumple el acto condicionante, es inmediato, es hacia adelante, y no retroactivo. ¿Se acuerdan cuando ustedes veían en la ley con relación al tiempo? Bueno, ese efecto inmediato es de acá para adelante, para atrás no. En el Código Civil era retroactivo, salvo que las partes en el negocio jurídico hubiesen pactado la retroactividad. En ese caso, bueno, se tendrán que restituir cosas que ya se hubiesen dado. Pero en principio, el efecto de esa condición va a ser hacia adelante, va a ser inmediato y no retroactivo. Entonces, el beneficiario de esta condición resolutoria, si Catalina tenía una casa que yo se la había prestado hasta que se recibió, me la tiene que devolver, ¿sí? Los frutos consumidos ya no, ¿sí? Pero sí me tendrá que devolver si hay frutos pendientes, ¿sí? Si hay cuestiones pendientes de, no sé, supónganse, o frutos, o si hizo mejoras, bueno, me la tendrá que devolver con las mejoras que hizo, ¿sí? Pero vuelve todo, se restituye ese inmueble, ¿por qué? Porque se dio la condición resolutoria. ¿Se entiende más o menos hasta acá esto de la condición suspensiva y la condición resolutoria? Bien, ¿qué más? A ver, con respecto a la condición, que no me quiero olvidar nada que sea... bueno, con respecto a la condición, a ver, vamos a ver... suspensiva resolutoria. Esperen que no quiero... Bueno, con respecto a la clasificación, no sé si en todos los libros, porque en Rivera no está, pero por las dudas yo se los menciono, podemos hablar de esta condición resolutoria y suspensiva. También algunas doctrinas hablan de la condición casual, la condición potestativa y la condición mixta. La condición casual es aquella que no depende de la voluntad de las partes. ¿Sí? ¿Dónde está todo eso, profe? Y yo lo tengo acá, que lo saqué de, bueno, yo tengo Saux, Conte, un código comentado, bueno. Un popurrí. Claro, yo de todo eso armo una clase, pero después me voy a fijar en Rivera y si no les paso el apunte que más, o les armo un apunte o les paso lo que más me parece a mí que van a entender. ¿Sí? Sería genial, profe. Sí, eso estaría genial porque... Si no Estoy está, medio perdido yo. no está en Rivera en otra parte, no. No, o sea, no, yo no lo estoy pudiendo encontrar o aunque sea, si no nos podés armar un texto sí, yo les vos, armo algo, vecino. yo les armo algo. Bueno, Lo de listo. causa está, la parte de causa sí está en Rivera. Sí, Y las Y eso autoridades sí. de causa sí. Bueno, faltan modalidades. Hacemos una cosa, yo les voy explicando, si no llegamos a ver todas las modalidades, igualmente les dejo algo como para que después ustedes lo vean bien de ahí.
Y les dejo lo más importante, de última leen los artículos, pero bueno, con respecto a esto hay condición casual, que es aquella que no depende de la voluntad de las partes, por ejemplo, esto que decíamos de un hecho de la naturaleza, ¿sí? Supongas un tornado o un huracán, o un accidente, ¿sí? Tampoco depende 100% de voluntad de las partes, ahí sería mixto. Pongámoslo el tema del huracán. Sí, no se me ocurre otro que no sea de un hecho de la naturaleza. La condición es potestativa cuando depende únicamente de la voluntad de las partes, y como vamos a ver ahora, esta clase de condición en el 344 van a ver que está prohibida, si no podemos condicionar un acto jurídico con una condición potestativa, es decir, cuando depende únicamente de las partes. ¿Por qué? Porque el hecho tiene que ser extraño, porque si yo les digo, Catalina, no sé, supónganse, yo te voy a regalar un libro cuando yo me compré uno, esa es una condición potestativa. Entonces, yo sé que me lo voy a comprar o que no. O sea, va a depender de mí. Entonces, si yo te quiero regalar un libro, me lo voy a comprar uno o no me lo voy a comprar. Entonces, no hay una condición con un hecho futuro e incierto. ¿Por qué? Porque depende de mí, ¿sí? Entonces, las potestativas van a ver que están prohibidas en el 344. No las casuales, que son estas de hechos de la naturaleza, o no tampoco las mixtas. Distinto es, porque ustedes me dirán, bueno, pero todo este tiempo estuvimos haciendo el ejemplo de que Catalina se reciba de abogado y depende de ella. No, no depende solamente de ella. Ahí tenemos una condición mixta. ¿Por qué? Porque depende de ella, depende de situaciones de, la dificultad de la materia, depende del profesor, depende de su estado de ánimo, de su estado de salud, de que ella no se enferme, de que no haya pandemia y no pueda cursar. O sea, depende de un montón de cuestiones que no solamente dependen de si Catalina estudia o no, ¿sí? Porque también depende del profesor, de qué le toma, cómo le toma, si la prueba, si no la prueba. O sea, hay otras cuestiones, ¿sí? Lo mismo un accidente de tránsito. Ustedes dicen, bueno, un accidente de tránsito, si la persona es distinto si es negligente y va así, chocó, o hay culpa, o lo que decíamos la otra vez, el acto no es involuntario si yo tomé y después manejé, o sea, hay una negligencia. Si yo tomé alcohol, ¿no? Y después manejé. Pero si hay un accidente de tránsito, hay un montón de factores, no solo la voluntad de las partes, supóngase que quiera chocar, sino también factores climáticos, factores del tercero, cómo maneja el tercero, que se le cruce un vehículo, que se le cruce un perro, ¿sí? Entonces, hay un montón de factores que sí influyen y por eso podemos hablar de una condición mixta, ¿sí? Entonces, las condiciones potestativas van a estar prohibidas en virtud del 344. Las casuales y las mixtas son estas en donde hay factores externos y factores de la voluntad de las partes. Eso como otro tipo de clasificación. El 344, que era el que recién les mencionaba, y ustedes ahí sí lo tienen, dicen que va a ser nulo, ¿sí? Va a hablar de nulidad, el hecho imposible, ¿sí? Cuando esta condición recaiga sobre un hecho imposible, contrario a la moral, a las buenas costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico, ¿sí? O que depende exclusivamente de la voluntad del obligado. En este caso estamos hablando de estas condiciones potestativas. Entonces, en estos casos, el hecho va a ser nulo, ¿sí? Vamos a hablar de la nulidad del acto. En estos casos, el acto, si supeditamos la existencia o la resolución, es decir, la extinción del acto jurídico a uno de estos hechos futuros e inciertos, pero que es imposible, que es ilícito, que es contrario a la moral, las buenas costumbres, el ordenamiento jurídico, o meramente potestativo, ¿sí? Que depende de la voluntad del obligado, los actos van a ser, esa condición va a ser nula, ¿sí? En estos casos, la nulidad va a llevar a la nulidad total del acto jurídico, ¿sí? El acto va a ser nulo en su totalidad y va a ser de nulidad absoluta, ¿sí? Como dijimos antes. ¿Por qué? Porque es inmoral, contra las buenas costumbres, el ordenamiento jurídico, lo que protegemos es a todo el ordenamiento, a toda la sociedad, ¿sí? Entonces, en estos casos, de estos tipos de condiciones, el acto va a ser nulo, de nulidad absoluta. Mientras que el 344 continúa y dice, se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo grave las libertades de la persona, como la de elegir domicilio, religión o decidir sobre su estado civil. En este caso, esta condición puede llegar a afectar
la libertad de la persona, es decir, la libertad y la dignidad de la persona protegida por la Constitución Nacional y por, bueno, el ordenamiento jurídico. En estos casos, la nulidad va a ser relativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a proteger es a esta persona a la cual se le vulnera la libertad o la dignidad, ¿sí? Entonces, la nulidad va a ser relativa y a su vez va a ser parcial. ¿Por qué? Porque dice el artículo, se tienen por no escritas las condiciones, entonces el acto jurídico va a seguir siendo válido, pero la condición cae, la condición va a ser inválida, ¿sí? La nulidad va a ser parcial, la condición va a ser nada más nula, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando afecten esta libertad individual de las personas. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, se lo obligue o se lo condicione a elegir un determinado domicilio, ¿sí? No se lo puede obligar a otro a vivir en un determinado lugar o vivir con determinada persona, ¿sí? Entonces, la cláusula condicionante de que una persona, no sé, supónganse Catalina, te voy a regalar mi casa si vos te mudás a Mar del Plata y vivís con Gabriela, ¿sí? Entonces yo ahí estoy coartando la libertad individual de Catalina. Esa cláusula, esa condición va a ser, cuando vos vengas, si no, esa condición va a ser nula, ¿sí? Distinto es si, por ejemplo, uno, por una cuestión laboral, se muda a un país extranjero y le dicen, bueno, mientras seas el gerente de esta empresa, vas a vivir en Brasil, supónganse, no sé, dónde está la empresa, o en el exterior. Bueno, ahí es temporario, ¿sí? Ahí es por una cuestión laboral, es contractual. Uno lo acepta, pero no es que se está violando esta libertad de domicilio, ¿se entiende? Ahí sería diferente. Lo mismo en el caso de elegir la religión, ¿sí? También es una condición prohibida por atentar contra esta libertad de culto que protege la Constitución Nacional. O decidir sobre el estado civil de la persona, ¿sí? Que se case o no se case, que se case con una persona o se case con otra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, está prohibida la condición de casarse o no casarse o casarse con determinada persona. Esto con respecto a las condiciones del 3, bueno, después habla de las medidas cautelares, esto no los quiero confundir, lo que me interesa es qué pasa con estas condiciones prohibidas, si van a ser nulas, y qué pasa con las condiciones que afectan la libertad de las personas, y qué pasa con el cumplimiento de la condición que ya lo vimos, es decir, se cumple la condición suspensiva resolutoria, ¿qué pasa con ese acto jurídico? ¿Sí? Y lo que me interesa es que en la suspensiva, recuerden que se suspende la adquisición del derecho hasta que se cumpla ese hecho futuro e incierto, y en la resolutoria tiene efectos, pero se extingue ese derecho cuando se cumple la condición resolutoria, ¿sí? Ese hecho futuro e incierto. Y que el hecho tiene que haber una incertidumbre, ¿sí? Si yo hablo de un hecho que sé que va a ocurrir, bueno, ya no sería incierto, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá más o menos la condición? Bien, o como modalidad del acto jurídico. Bien, creo que con eso más o menos. Sí. Con respecto al plazo, tampoco, bueno, si tampoco lo tienen, artículo 350 al 353. No sé si se va a cortar, si no yo sigo. Si ustedes tienen que cursar o hacer otra cosa, bueno, nada, o les dejo los apuntes. A ver qué me dicen en el chat acá. Y ya seguimos con el plazo. Podría dar un repaso a los puntos 1 a 4. Bueno, ahora se nos complica un poco, pero si no le preguntan a la doctora Garate y que les haga un repasito rápido de sí, porque seguramente lo haga, porque las clases presenciales han sido medio caóticas para dar el Zoom y para dar la clase. Si no quedó grabada, bueno, seguramente haga un repaso, porque me preguntan acá en el chat. Con respecto al plazo, es una cláusula que también va a, en cierta medida, alterar, o una cláusula accesoria al acto jurídico, en virtud de la cual se va a diferir o se va a limitar en el tiempo los efectos de un acto jurídico, ¿sí? Se difiere el efecto de ese acto, ¿sí? Yo te voy a pagar de acá a 3 años, o el 3 de enero, entonces se difiere el efecto del acto jurídico, o se limita, ¿sí? Supónganse que yo diga,
para iniciar una acción se me prescribe a los 3 años, entonces, o a los 2 años. Entonces se me limita en el tiempo ese derecho de iniciar una acción. ¿Por qué? Porque si no se me prescribe. Entonces es una cláusula accesoria al acto jurídico en virtud de la cual se va a diferir o se va a limitar en el tiempo los efectos de un acto jurídico. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a subordinar a este acto jurídico? La exigibilidad o la extinción. ¿Sí? En este caso no hablamos de un hecho futuro e incierto. Cuando hablamos del plazo, hablamos de un hecho futuro y fatal. ¿Por qué? Porque va a suceder. ¿Sí? No hay incertidumbre. Si hablamos de un plazo, el hecho ocurre. ¿Sí? Es un plazo, el hecho es el tiempo, ¿no? Pero este plazo, este hecho va a ocurrir, es futuro y fatal. Entonces, también va a ser una modalidad de los actos jurídicos, se va a postergar, como dijimos, el ejercicio de los derechos, y a diferencia de la condición, es esto de que va a ocurrir inexorablemente, ¿sí? El plazo sea determinado o indeterminado, como vamos a ver ahora, sea cierto o incierto, va a ocurrir. Con respecto a la clasificación, bueno, ahí tenemos, el plazo puede ser suspensivo resolutorio también, no como la condición, pero, o sea, se denomina igual porque podemos supeditar la existencia, o la existencia no, la adquisición de ese derecho a un plazo, como esto que yo les decía, en 3 años, o el 3 de diciembre te pago, le voy a pagar a Ivo 1.000 pesos, entonces supeditamos suspensivo, cuando se llega al 3 de diciembre, él va a adquirir su derecho al cobro, o resolutorio, ¿sí? Tengo la acción se me prescribe a los 3 años, ahí se me extingue esa posibilidad de accionar, ¿sí? Entonces resolutorio, se extingue un derecho que yo tengo. También puede ser determinado o indeterminado, ¿sí? Determinado cuando se fijó por las partes, en este caso, bueno, fijamos con Ivo que el 3 de diciembre le voy a pagar, o por ley, ¿sí? Los plazos de prescripción están establecidos en la ley, o porque lo establezca un juez. Pónganse que un juez le dé 5 días a Mauricio para que cumpla con una determinada obligación. 10 días, 15. Entonces también puede estar determinado por un juez. Puede ser que sea indeterminado y que las partes no lo hayan determinado en forma específica en el contrato, ¿sí? Entonces, puede ser que por la naturaleza o por las circunstancias del acto jurídico en particular, las partes de buena fe sepan cuándo hay que cumplir, ¿sí? Con ese plazo, ya les digo, por la naturaleza o por las circunstancias del acto, o puede ser que si no se determinó, porque las partes no lo hicieron, pidan su determinación judicial, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuándo cumplimos? Y no sé, bueno, pedimos, si no nos ponemos de acuerdo, que el juez determine el plazo de ese acto jurídico. También puede ser cierto o incierto, ¿sí? Cierto, como dijimos recién, se conoce de antemano el día, el año, el mes, ¿sí? El 3 de diciembre le voy a pagar, eso es cierto. Incierto puede ser este caso que yo les decía, bueno, la muerte de una persona. ¿Cuándo le vamos a poner el nombre a la plaza de este actor famoso? Cuando fallece, con su muerte. ¿Es un plazo, es una condición? No, es un plazo incierto, porque la persona, o sea, se va a morir, no es un hecho futuro e incierto, ¿sí? El hecho es futuro, pero es fatal. Puede ser mañana, como decíamos, pasado mañana o de acá 5 años. Entonces, el plazo es incierto, pero está determinado. Cuando fallece la persona, le ponemos a la plaza el nombre en un cartelito, ¿sí? Entonces, en ese caso va a ser incierto, pero es fatal. También puede ser esencial o no esencial. Es decir, si esto depende si es esencial o no con respecto al incumplimiento. Si el plazo no es esencial, supónganse que yo me compro un vestido o voy a, no sé, supónganse, voy a arreglar el auto y el mecánico no me lo tiene para la fecha que me dijo, o la modista no me hizo el vestido, pero yo mi vestido lo quería para ir a trabajar, o no dije para qué lo quería, entonces si la modista no me lo hace, yo puedo exigirle el cumplimiento, y en su caso puedo exigirle, no sé, una indemnización por daños y perjuicios, supónganse, bueno, o al mecánico. Distinto es si el plazo es esencial. Por ejemplo,
o sea, en el primero de los casos le podré exigir que cumpla. Bueno, si no cumplió para esta semana, cumplirá para la otra. Pero en el caso de que el plazo sea esencial, por ejemplo, que yo necesite ese vestido porque es mi vestido de bodas, ¿sí? Me voy a casar, si no me lo da esta semana y me lo da después del casamiento, es como cuando hablábamos de la frustración. En ese caso el plazo es esencial. Entonces ahí voy a poder exigir más que el cumplimiento, ¿sí? Porque el daño es mayor, ¿se entiende? Entonces el plazo puede ser esencial o no esencial. Obviamente esto de no de esencial, la esencialidad debiera estar exteriorizada también. O el auto para un viaje, ¿sí? Si el mecánico no me lo tiene y sabe que yo tengo que viajar tal día, y bueno, ahí ya el plazo es esencial para mí. Puede ser expreso o tácito, ¿sí? Puede estar estipulado en el contrato de una forma explícita o puede surgir de otras cláusulas que hayan establecido las partes en forma implícita o de la buena fe o de obligaciones que tengan que cumplirse las partes. Puede ser en forma implícita también. También puede ser voluntario, que lo pueden establecer las partes, puede ser legal, cuando hablábamos de la prescripción, que lo establece la ley, o puede ser judicial, como dijimos antes, que lo puede establecer un juez en una acción judicial, en una sentencia. La diferencia, ya lo dijimos, con la condición, ¿sí? Es esto de la incertidumbre, la contingencia, el plazo va a ser fatal, existe, se va a dar, la condición puede darse o no, puede Catalina recibirse o no recibirse nunca, y abandonar la facultad y no se recibe y la casa no se la entrega, si es una condición. El plazo es un elemento, bueno, como dijimos, accidental del acto jurídico, por lo tanto es accesorio, es una modalidad, y quien alega que existía un plazo para cumplir, para darme el vestido, para pagar el precio, etcétera, tengo que probar, ¿sí?, esa acreditación. O sea, si yo digo que existía un plazo, tengo que probar, o con el instrumento público, o con el documento, o con testigos, ¿sí? Yo tengo que probar la existencia de ese plazo. El 351, que sí es importante, es un principio general que el plazo beneficia al deudor, ¿sí? Esto a diferencia del Código Civil, en el cual se presumía que el plazo beneficiaba a las partes, a las dos partes. Entonces se tenía que cumplir a rajatabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque era en beneficio de ambos. En cambio ahora, como el plazo beneficia al deudor, dice el plazo se presume establecido en beneficio del obligado a cumplir, ¿sí? O a restituir a su vencimiento, depende si hablamos de un plazo suspensivo, de un plazo que otorga un derecho, o sea, para el nacimiento de un derecho, o de un plazo resolutorio. A no ser que por la naturaleza del acto, por otras circunstancias, resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes. Pero el principio general es que se estipula o se presume en favor del deudor. Ustedes me dirán, y bueno, ¿qué importa si es en favor del deudor, del acreedor? Sí importa el momento del cumplimiento, porque el deudor, si quiere, como es en su beneficio, puede cumplir antes, ¿sí? Entonces, si yo quiero, puedo tener en cuenta el plazo o no, o sea, no puedo cumplir después, ¿no? Porque para eso está el plazo. Ya voy a incurrir en incumplimiento. Pero si quiero, puedo cumplir antes y el acreedor, o sea, la otra parte, la parte, la parte no obligada, tiene que recibir, habla de pago porque también se refiere a las obligaciones, por eso habla muchas veces de deudor, pero el que tiene que cumplir con esa obligación, puede cumplir antes y el acreedor está obligado a recibir, en el caso de que sea un pago, el pago, ¿sí? Si no lo recibe, yo lo puedo consignar judicialmente, pero por eso dice que es en beneficio del deudor, ¿sí? Entonces yo puedo pagar antes si quiero. Ahora, si pago antes, después no puedo reclamar que me repitan eso que pagué antes. ¿Sí? Supóngase que yo me equivoco, porque es accesorio esta cláusula. Distinto es un error esencial, cuando vean ustedes error, van a ver que puede recaer sobre el objeto, sobre la causa, sobre la persona, ¿sí? Sobre cualquier elemento esencial del acto jurídico, el error esencial puede ser motivo de invalidar ese acto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me equivoqué que quería contratar a Gabriela, ¿se acuerdan? Yo les decía la otra vez, quería contratar a Gabriela que canta, baile, todo para mi fiesta, y en realidad me confundí y contraté a su hermana. Y entonces yo me equivoqué y hubo un error esencial, y si lo puedo probar, ese acto es inválido. En este caso, el plazo
no sé a qué iba. El plazo no, eso como es accesorio, si no puedo decir, pagué antes, no, voy a repetir lo pagado porque en realidad tenía plazo, todavía me quedaba como un año para pagar, ¿sí? Si yo ya pagué, hice un pago anticipado, no lo puedo repetir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una modalidad, es un accesorio, es una obligación accesoria al acto jurídico principal. Eso, fíjense que el 352 dice, el obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repetir lo pagado, ¿sí? Entonces, si yo pago, no puedo después decir que obré por error y que quiero que me devuelvan lo que pagué. Si existe la deuda, ahora, si yo me equivoqué y no había deuda, eso es otra cosa. Pero si yo debo y pago antes del vencimiento, o sea, antes del plazo, no puedo repetir lo pagado, ¿sí? Relacionado con esto de que se beneficia al deudor, en el caso de que se beneficiase al acreedor, supónganse que las partes establezcan, o por las condiciones del acto, que se beneficia al acreedor o que se beneficia a ambos, si se beneficia al acreedor, imagínense que él puede pedirle antes también, porque el plazo, si el plazo es para mí, que yo soy acreedor y que Bautista me tiene que pagar 1.000 pesos, si el plazo es en mi beneficio, ¿sí? Como acreedor, yo le puedo pedir antes que me pague, porque yo tengo el beneficio de decir, bueno, yo lo puedo esperar hasta el 3 de abril, pero si yo quiero le pido antes, ¿sí? Y si es para ambas partes tienen que cumplir el día del plazo, ¿sí? Porque no es ni en beneficio de una ni de la otra. Pero se presume para nuestro código nuevo que es en beneficio del deudor, ¿sí? Salvo en el caso del 353, que habla de la caducidad del plazo. Es decir, existen ciertos supuestos excepcionales, ¿sí?, que provocan la caducidad del plazo establecido de pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que queda sin efecto por el solo hecho de que lo establece la ley, no las partes, por eso hablamos de pleno derecho, el plazo establecido, aunque todavía no se hubiera cumplido, ¿sí? Si yo le digo a Ivo, te voy a pagar 1.000 pesos el 3 de diciembre y estamos a 29 de octubre, si se dan alguna de estas causales del 353, ese plazo caduca, no existe más, ¿sí? De pleno derecho, se extingue, ¿sí? Entonces yo le puedo exigir a Ivo el cumplimiento, ¿sí? De que me pague los 1.000 pesos. Entonces, en esos casos, el acreedor tendrá derecho a ejecutar su crédito, a exigir el cumplimiento antes del vencimiento del plazo. O sea, la obligación todavía no era exigible y sin embargo yo la puedo exigir. ¿Cuáles son esos supuestos? En los casos de quiebra, ¿sí? Están en el 353, en los casos de quiebra, cuando el deudor se encuentra en un estado de quiebra, no de concurso preventivo, sino en un estado de quiebra, ya lo van a ver cuando vean quiebras ustedes. El otro de los incisos dice, si el deudor disminuye las seguridades otorgadas al acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hablamos de un acreedor o de un deudor hipotecario, ¿sí?, en donde su garantía es su inmueble, ¿sí?, si me debe dinero y yo tengo una hipoteca sobre el inmueble de ese deudor, y el deudor, fíjense que dice, disminuye las seguridades. O sea, supónganse que el deudor destruye la casa, no sé, la deteriora, no le hace arreglos, no le hace mantenimiento. Entonces, en ese caso, yo puedo probar esa situación de que se disminuyeron las seguridades de garantía que me dio el deudor y puedo exigirle antes el cumplimiento. Obviamente será una cuestión probatoria judicial, ¿no? Si yo lo intimo y no me paga, tendrá que resolverlo un juez. Lo mismo, el otro inciso dice, por no haber constituido las garantías prometidas. Por ejemplo, en el caso de que yo otorgue, no sé, bienes en garantía, supónganse para una hipoteca o para una prenda, puse mi casa, puse mi auto, y no son suficientes para satisfacer el crédito, ¿sí? Es muy bajo el valor del auto para satisfacer el crédito que tiene el acreedor. Entonces, en ese caso dice, bueno, no te puedo esperar porque no me vas a pagar nunca. Con esta garantía no suple el valor de la deuda. O si, por ejemplo, yo puse en garantía una casa y después el acreedor toma conocimiento que la casa no está a nombre mío, no es mía, ¿sí? Entonces, también ahí no hay garantía. Entonces, esas garantías prometidas, en realidad,
no están, entonces puedo pedir la caducidad de ese plazo. Y pedir, bueno, obviamente el cumplimiento de la obligación principal, aunque el plazo no esté vencido. ¿Sí? ¿Se entiende esto? De cuando, sin embargo, aunque se presume a favor del deudor, en estos casos del 353 no se tiene, o sea, el plazo no se tiene en cuenta y yo puedo exigir igual la obligación principal, aunque no haya vencido el plazo. Eso con respecto a plazo. Y bueno, no sé qué hora es, ya estamos medio contra el reloj, ¿no? Les queda cargo, si quieren, sí, porque de plazo no tenemos nada más. El tema del cargo es una obligación también accesoria, muy cortito lo que les digo, es también una obligación accesoria, pero acá no depende de un tercero o de un acontecimiento de un tercero, supónganse del tiempo, en el caso del plazo, o de un hecho futuro, incierto, pero que es externo a las partes, ¿sí? Esto de que cae, no sé, del huracán, bueno, que se reciba de abogado, pero que tiene estas connotaciones mixtas, sino que en el caso del cargo es como un plus obligacional, es una obligación extra que se le pone o que se le agrega al adquirente de un derecho, ¿sí? Supónganse que yo le dono a Franco un inmueble, pero con el cargo de que ese inmueble él lo ponga como lugar de beneficencia, ¿sí? Entonces, él tiene esa obligación, ¿sí? Ese cargo se acepta, ¿sí? O sea, cuando se celebra el acto jurídico principal, también se acepta el cargo, ¿sí? Tiene que aceptar el cargo, si no, no hay acto jurídico, ¿sí? Viene con ese cargo incluido. Entonces, es una obligación. Podría ser, perdón que apagué la cámara, pero me anda mal internet. Podría ser, en el caso de los contratos de alquiler que dicen que tenés que contratar un seguro contra incendios. Claro, ahí podría ser. El tema es, sí, si no, o sea, tenés que aceptarlo, ese Lo tengo que aceptar sí cargo, o sí, porque si no, no se puede celebrar el si contrato. no, no se celebra. Sí, en ese caso sí, no se celebra el contrato de alquiler si vos no haces esa obligación extra de contratar a su vez un seguro contra incendio. Ahí podría ser. Es, bueno, no es extraño o ajeno a la voluntad de las partes y lo tiene que cumplir, o sea, es una obligación, ¿por qué? Porque grava a una de las partes, a esta que adquiere el derecho, le da una obligación extra. ¿Cuál es? Contratar el seguro de incendio o darle a ese bien un destino determinado, etcétera. Es accesorio, sí, es accesorio y está íntimamente relacionado a esta obligación principal, pero no deja de ser accesorio y es excepcional, es decir, no en todas las donaciones va a existir el cargo de que el que recibe el inmueble lo tiene que poner como un lugar de beneficencia, o no en todos los contratos de alquiler va a existir una cláusula, como dice Paula, en donde el locatario se tiene que obligar a constituir un contrato de seguro contra incendio, ¿sí? Porque un montón de contratos de alquiler no se exige. Entonces, por eso decimos que es excepcional. No en todos los contratos de la misma naturaleza jurídica va a existir ese cargo. Otra diferencia, y con esto termino y después si quieren, porque ya está la clasificación y bueno, ¿qué pasa si el cargo es también inválido? O sea, si es ilícito, si cae el cargo, si cae todo el acto jurídico. Pero otra diferencia con el tema de la condición es que si yo no cumplo con el cargo, el acto jurídico principal igual surte sus efectos, ¿sí? La donación se va a hacer igual y el contrato de locación quizá también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo celebro el contrato de locación, pero la persona no me trae el seguro contra incendio en el momento en que lo firma. Se compromete a que en un plazo de 20 días va a ser el seguro. Entonces, la locación sigue. Lo que el cargo no es como la condición que se da, no se da, se extingue, no se extingue, sino que el cargo yo puedo exigir su cumplimiento. ¿Sí? Si no cumple el locatario en celebrar el contrato con la compañía de seguro, yo puedo exigir que lo cumpla, lo intimo, lo ejecuto, le exijo el cumplimiento. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, no es que cae, o sea, que se resuelve
o se extingue la obligación principal, como en el caso de una condición, o nace o se extingue. En el caso del cargo, la obligación principal surte efectos, porque el contrato de locación va a seguir, la persona va a tomar posesión, va a pagar los alquileres, pero si el cargo no se cumple, yo puedo exigir su cumplimiento. ¿Se entiende? Es como separado, pero a su vez unido, porque es un accesorio. ¿Se entendió hasta acá más o menos lo que es el cargo? Sí, como esa obligación extra. Bien. Después tienen la forma, si se transmite o no, y bueno, el tema de qué pasa si este cargo es ilícito, ¿sí? Acá se va a remitir a las normas de la condición. Fíjense el artículo, a ver si me fijo, transmisibilidad no, el cargo prohibido en el 357. Fíjense que se va a remitir al 344, si leen el código, ¿sí? Como ese hecho imposible, contrario a la moral, las buenas costumbres, etcétera, cuando hablamos de condición. ¿Se acuerdan que hablamos de una nulidad? Bueno, en este caso del cargo, ¿se acuerdan que en la condición decíamos que la nulidad iba a ser absoluta, ¿sí? Y total. En este caso del cargo, vamos a ver que el 357 dice, a diferencia de lo que decía el código anterior, que la cláusula o ese cargo se va a tener por no escrito, ¿sí? Pero no va a provocar la nulidad de todo el acto jurídico. Entonces, si el cargo en el acto jurídico es prohibido, contra la moral, las buenas costumbres, etcétera, en ese caso se va a tener por no escrito. La nulidad va a ser parcial, ¿sí? La nulidad va a ser parcial y no total. ¿Se entiende la diferencia con la condición? Bien. Bueno, eso es lo más importante del cargo. Voy a ver qué les dejo, cómo les dejo. Me voy a fijar si hay algo anterior que se haya dado en el campus, pero si ustedes dicen que no, quizá no. Y si no, les armo algo, no les prometo para hoy, pero les armo algo y les dejo para esto de las modalidades que no están en Rivera, ¿sí? Voy a preguntar o fijarme quién ha dado este tema con anterioridad y qué dejó, si dejó algo en el campus así Y anterior. los plazos y el cargo tampoco está. No, por eso no está ni la condición, ni Claro. el plazo, ni el cargo. Ninguna de las tres modalidades del acto jurídico. Claro, Eso es lo que ustedes exactamente. necesitan. Los artículos ya los tienen, los pueden leer, y lo que yo hablé, que también lo tienen grabado, es lo más importante. Pero bueno, para que ustedes lo puedan estudiar de un libro, de una doctrina o de un apunte, yo les voy a preparar algo. ¿Sí? Bien, yo los veo el martes presencial, así que el que puede ir, nos vamos a ver el martes en la facu. ¿Sí? Gracias, Ana. Bueno, Bueno, gracias. Gracias, profe. Adiós. Chau, chau. Chao.